Bienvenidos nuevamente, estimados amigos. Somos Punto y Aparte, aquí con ustedes en este programa el día de hoy con un economista de primera línea, porque hay muchos economistas, pero economistas con sentido no solo técnico de la economía, sino con un sentido y una orientación política y visión política, capacidad de análisis político que junten ambas cosas. Es lo que necesita realmente el país dentro de la profesión de economista para poder proyectar lo que hay que hacer a futuro en el desarrollo del país. Estamos hoy conversando con Horacio Estriví, hijo de un ilustre político panameño, Luis Lucho Estriví, gran amigo personal, un liberal a carta cabal de pura cepa. Horacio quiere hoy conversar, y yo quiero conversar con él, para eso lo invitamos, sobre qué está sucediendo en Panamá con nuestra relación con la OCDE, con la GAFI, con los europeos. Oímos comentarios de todo tipo en relación a la manera injusta que ha sido tratado Panamá, con los Panama Papers, que si el gobierno no ha hecho lo suficiente, que si se arrodilló ante la GAFI, ante la OCDE. ¿Cómo lo ves tú, Horacio? ¿Panamá ha perdido? ¿Panamá puede recuperarse? ¿Cuál es el futuro de la industria de servicios en la parte financiera ahora en las circunstancias en que estamos en este momento? Gracias por la invitación. Yo creo, Carlos, que todo cambio siempre conlleva ganadores y perdedores. Lo que hay que evaluar a largo plazo y a mediano plazo es si los beneficios son mayores y la porción de la población que se beneficia es mayor. Y yo en ese sentido tendría que decir que sí. Yo creo que las decisiones que se han adoptado, aunque difíciles y tardías, van a resultar favorables para el país a la postre. Y digo esto porque era inexorable la necesidad de que Panamá diera el paso que ha dado. Yo tengo que reconocer, por primera vez lo voy a hacer en forma pública, y lo quería hacer en un programa sintiéndome con la suficiente confianza como este, que obviamente que la situación de negociación fue difícil, fue desfavorable, al punto que algunos dirían inclusive que no hubo margen de negociación. Más allá de la veracidad o no de ese enfoque, el hecho es que negociar bajo la espada de Damocles que representó el Panama Papers, bajo el hecho de que, para bien o para mal, Panamá desatendió, yo diría, quizás sería el término, no aceptó la aplicación de algunos estándares que son comunes en otros países. Yo creo que esos elementos nos favorecieron, nos facilitaron el proceso de negociación. Y me detengo un segundito allí a aclarar a qué me refiero cuando digo que Panamá se atrasó. Panamá estaba retrasado en cuanto a la adopción, por ejemplo, del Common Report Standard, en cuanto a intercambio de información automática y no automática, en cuanto a suscribir incluso con Estados Unidos el FATCA, que ya era un proceso que se había iniciado, pero que requeriría ciertos detalles que efectivamente se suscriben en el 2016. Todos estos elementos, de alguna forma, Carlos, conspiran contra la posibilidad de que Panamá tuviera una posición cómoda en la mesa de negociación. Eso es una realidad, yo creo que es bueno aceptarla. Ahora bien, dicho eso, yo tendría que decir que habría que ver ya hacia futuro y evitar un poco la disquisición de si esto fue una entrega o si esto fue un sometimiento o no, porque al final, Carlos, me parece a mí que la dialéctica aquí sería la siguiente, es decir, bueno, ¿tenía la opción Panamá o no? Yo tendría que decir que sí. Panamá tenía la opción de no aceptar estos acuerdos de intercambio de información, de cumplimiento de estándares, etcétera, pero eso en realidad también hubiera representado un serio daño a la reputación del país y creo yo que nos hubiera colocado como un país paria, considerando el hecho de que Panamá por años ha sido una economía abierta y parto de la presunción de que quiere seguir siendo una economía abierta, una economía integrada al mundo a través de sus servicios financieros, a través de sus servicios legales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es necesario ver esto en esa dimensión y no circunscribirla a un plano un poco dialéctico, un poco claroscuro, bueno, se entregó todo y se le complació a todos los organismos internacionales. Y la respuesta a eso tendría que ser, evaluemos cuáles eran las opciones. Y yo tendría que decir que las opciones no eran muchas. Las opciones eran
aceptar avances en algunos aspectos que Panamá definitivamente había venido retrasándose en ellas, sobre todo a raíz del Panama Paper, o simple y llanamente aceptar la realidad de que el país ya estaba empezando a perder corresponsabilidad, que el país ya estaba mermándose en su reputación, aceptar y reconocer el hecho de que el país podía perder su grado de inversión, entre otros tantos elementos. Mira, Horacio, yo en ese sentido yo tomo como punto de referencia, discrepando un poco con tu opinión, y coincidimos en algunas cosas, lo del atraso. Pero si tomamos a los Estados Unidos como marco de referencia, vemos que los Estados Unidos no suscribe ni acepta nada de las condiciones de Gafi ni de OCDE ni nada, porque a los Estados Unidos les interesa captar los dineros que le vienen huyendo a los infiernos fiscales europeos, que todos sabemos que para mí, yo los llamo los dineros buenos que habían en nuestro sistema bancario, en contraposición a los dineros producto del narcotráfico, de trata de blancas, de personas, etcétera, etcétera, del robo de los erarios públicos, etcétera. Aquí habían dos categorías de fondo en nuestro sistema financiero. Uno, los capitales buenos que llamo yo, que eran que nosotros como Panamá no somos cobradores de impuestos realmente de ningún país. Y además, ciertos capitales por la seguridad que le daba el secreto panameño, gente que en sus países donde hay mucho secuestro, Colombia, por ejemplo, preferían tener su dinero en dólares con las ventajas de nuestro centro de servicio, la facilidad de hacer sociedades, etcétera, la anonimidad que daban las acciones al portador. Entonces, para seguridad de muchas personas en el mundo, utilizaban los servicios financieros panameños. Esos eran los capitales buenos. Los capitales malos eran los otros. Pero me llama la atención que los Estados Unidos, yo creo que hemos podido negociar con ellos para entrar bajo la concepción de ellos de la recepción de fondos con lo del FATCA que tú mencionaste. Nosotros olernos los ojos y oídos, porque lo que le interesa a los Estados Unidos realmente en todo esto es que sus ciudadanos paguen los impuestos. Entonces nosotros no hemos podido volver los ojos y oídos de FATCA, colaborar, utilizar la estrategia de los intereses comunes que tenemos estratégicos por el canal, etcétera, incluso de la Carta China de Relaciones Diplomáticas, aguantarla y mantenerlas comerciales y no hacerlas diplomáticas, a cambio de un banco nacional establecido en Nueva York como clearing bank de los bancos panameños, de un estatus en cuanto a las entidades jurídicas panameñas, sociedades igual a las que están en Delaware o Nevada, que son muy flexibles, incluso hasta acciones al portador. Si hubiésemos tenido la capacidad de nuestro gobierno de tener un equipo negociador de primera línea, ¿tú crees que hubiera habido posibilidades que la cosa fuera distinta? Vamos a un cambio y vamos a dejar esta pregunta para Horacio ahora que regresemos.